Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Osorio Marco Aurelio. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tucumán, usando la materia de perforación en aguas profundas, y el tema que le vamos a presentar el día de hoy es tecnología de perforación en tirantes de aguas profundas. Ok, entonces, tecnología de perforación en tirantes de aguas profundas. Siguiente, por favor. Tenemos los diferentes tipos de plataformas de perforación. Aquí se las estoy mostrando en la imagen, que bueno, es la perforación terrestre, tenemos la perforación tipo jet. Bueno, son plataformas, pero son 5, que es la sumergible, la autoelevable, la semisumergible, tenemos los barcos de perforación y plataformas de patas tensionadas. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos las unidades fijas de perforación. Estas están diseñadas de tal manera que se pueden instalar equipos de perforación, terminación y reparación de pozos. La penetración de subsuelo se lleva a cabo en un tirante de hasta 100 metros, dependiendo de la configuración del mismo. Estos equipos se pueden perforar en promedio 12 pozos. Ahora vamos con... Ahí se movió, pero dice unidades móviles de perforación. Y lo más importante a destacar de las unidades móviles es que, dependiendo de los costos de las unidades, se determina el diseño y las variables anteriores, como la profundidad del pozo, el tirante del agua y la capacidad del equipo, en general, tienen un costo alto o bajo en comparación con los otros equipos que son los terrestres. Ok, la siguiente, por favor. Unidades de perforación sumergibles. Evolucionado a partir de las barcazas de pantano. Operan un tirante de agua entre 3 a 6 metros, según lo mencionado en el PDF, en el documento donde hicimos la investigación. Y la plataforma sumergible se transporta a la localización como una barcaza convencional, claro, y el casco inferior está diseñado para resistir el peso de la unidad total de carga de perforación, como se muestra en la imagen. Ahora, siguiente, por favor. Unidades autoelevables. Estas unidades autoelevables están diseñadas para usarse en tirantes de agua promedio de 90 metros. El equipo se remolca hasta el lugar de la perforación, es decir, se lleva de la costa hasta el lugar de perforación, con las patas al aire, permitiéndole flotar. Cuando el equipo es colocado en la localización, se bajan las patas y el contacto con el fondo marino, el equipo se eleva. O sea, se eleva, pues el contacto de las patas con el fondo marino, el equipo se eleva. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las plataformas semisumergibles con el sistema de anclaje. Aquí podemos observar diferentes tipos de anclaje, estas parecen como arañitas, pero son patitas, son cuerdas tensoras. Lo amarillo es la plataforma, y estos son los diferentes tipos de anclajes que puede existir en una plataforma. Por favor. Unidades de perforación semisumergibles. La configuración general de los semisumergibles consiste en 2 cascos longitudinales, los cuales son utilizados como compartimientos de remolque, y para lograr la corriente del aire es necesario durante la perforación que el casco inferior es también el casco primario del equipo. Y gracias a esto, los semisumergibles ofrecen menos resistencia al remolque y, por otro lado, proporcionan una mayor estabilidad al momento de estar en el fondo. Digamos, en el fondo digamos, alta mar. O sea, ya más profundo. Vaya, el tirante de agua es más profundo. Siguiente. Se está acabando la batería. Segundo, por favor. Barcos de perforación. Siguientes barcos de perforación. Y bueno, es muy semejante a un barco normal que navega por propulsión propia, pero cuenta con un sistema de anclaje, el cual es monitoreado por un sistema de control, que vamos a hablar más adelante. El barco perforador es utilizado en aguas profundas de arriba de más de 350 metros de tirante de agua, y esto tiene una mayor movilidad que todas las unidades de perforación. Siguiente. Plataformas semisumergibles de posicionamiento dinámico. Es básicamente lo anterior. Nada más que las actividades marinas que se han extendido hasta regiones muy profundas, donde las condiciones son muy severas y donde se han enfrentado nuevos problemas, se desarrolló esta técnica llamada posicionamiento dinámico, la cual es una técnica de mantenimiento de la posición de las unidades flotantes. Ok, pues llegan a la zona y ahí se posicionan y la manera los mueve, y ellos siempre están todo el tiempo posicionados en ese lugar mediante coordenadas y sistemas de control. Ahora tenemos los elementos de posicionamiento. El medidor de posicionamiento con respecto a la boca del pozo permite tener un control de respuesta o determinación del correcto empuje hasta la posición deseada. Este sistema de posicionamiento dinámico es empleado en plataformas semisumergibles y barcos de perforadores para poder operar en tirantes de agua de hasta 2000 metros. Plataformas con... Siguiente, por favor. Plataformas de patas tensionadas. Como podemos ver en la imagen, la plataforma de patas tensionadas ha sido desarrollada para generar el potencial económico de los nuevos descubrimientos de campos de aguas profundas. Su instalación es muy sencilla, ya que no requiere de barcazas grúa, tiene una gran estabilidad en condiciones meteorológicas severas, por lo menos que está anclada, y el costo de la TLP se incrementó al aumentar la profundidad debido a los cables de anclaje. Entonces, mientras que las unidades semisumergibles y los barcos de perforación se utilizan solo para la perforación, los TLP tienen mayor ventaja en cuanto a versatilidad para perforar, recuperar y producir pozos, casi de forma simultánea. Siguiente. Plataformas de mástil tipo boya o Spar Buoys. Existe una nueva generación de unidades flotantes utilizadas en la industria petrolera, pero para la explotación de campos en aguas profundas. Estas son las llamadas Spar Buoys o simplemente Spar, aunque su uso no es nuevo en otras áreas, incluyendo el área de almacenamiento de aceite o aguas de instalaciones marinas. El Spar ha sido utilizado durante ya varias décadas como boyas de marcadoras de la obtención de datos oceanográficos, pero el primer Spar significativo para propósitos de explotación de campos es un flip. El flip mide alrededor de unos 350 pies de largo y su casco tiene unos 20 pies de diámetro en su primera mitad. Pero bueno, un poco de lo que es un Spar Buoy. Ahora vamos con parámetros oceanográficos a considerar para la selección de plataformas semisumergibles. Los parámetros oceanográficos van desde corrientes oceánicas, corrientes de lazo, las masas de agua, la densidad del agua, termoclina, mareas y formación de olas, entre otros. ¿Okay? Entonces, siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a observar en la imagen es que son las corrientes oceánicas alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces, las corrientes oceánicas básicamente son fuerzas físicas y geográficas que producen la circulación de la atmósfera. También afectan las aguas de los océanos.
Entonces, las corrientes son responsables del movimiento del enorme volumen de agua de un lado del océano al otro. El agua transportada por las corrientes lleva consigo la energía térmica que ha sido absorbida de los rayos solares y la cual afecta a los vientos y a las olas y al estado del tiempo en su nuevo ambiente. Siguiente. Parámetros oceanográficos. Entonces, pueden ver que hay masas de agua, la densidad del agua y la termoclina. La termoclina es, en este caso, en el oeste del Golfo de México, la termoclina es un poco profunda. Se llega a mostrar en ocasiones por arriba de los 50 metros. Y en la zona de Campeche se localizó la termoclina a 50 metros por debajo de esta. Se observó que una ascensión resultante de giros ciclónicos. Sin embargo, esto no afecta a la ubicación de la manera de termoclina, manteniéndose al mismo nivel que las aguas de su entorno. Siguiente. Ahora vamos con las mareas. Las mareas se deben al ascenso y el descenso de la superficie de los océanos y cuerpos de agua, tales como golfos y bahías, conectados con los océanos. Las mareas ocurren 2 veces al día y son causadas por la atracción gravitacional del Sol y la Luna. Ok, siguiente, por favor. Aquí tenemos acá también la formación de olas o olas y oleaje. Sobre la superficie del agua aparecen primero arrugas o fruncidos y luego se forman las olas. Estas nos ocasionan transferencias masivas, masivas de agua, si no transmisión de energía. La fuerza generada por la velocidad del viento es transmitida de una partícula de agua a otra, con apenas una minúscula pérdida de energía. Entonces, en las aguas húmedas, la energía de las olas está concentrada en una banda estrecha que produce crestas y rompientes de ola llamadas resaca. Y esto afecta, pues, ya en perforación en desarrollo de campos más profundas. Ya se vayan a utilizar barcos o plataformas semisumergibles. Se tiene que tener en cuenta el oleaje porque nos mueve la ubicación a la que nosotros queremos estar, o sea, ubicados abajo del pozo. Siguiente. Vientos. Los vientos, ahora sí que básicamente son circulación general de la atmósfera, fuerza de Coriolis y también la configuración de los vientos tiene una configuración de vientos dominantes. Nos tenemos todo esto que les estoy mencionando, las masas de aire, los nortes, los frentes, nos afectan en la perforación, en el desarrollo de campos en aguas profundas. ¿Por qué? Porque cualquier variación del clima puede tener eventos no deseados en la plataforma y parar la producción o la perforación. Entonces se toman parámetros al punto de llegar que hasta se mide la velocidad del viento para tener medidas de seguridad. Ok, la siguiente. Condiciones peligrosas del viento, lo que estaba mencionando, ¿no? Se pueden formar huracanes en el mar. Nosotros que nos enfocamos en el Golfo de México, año tras año llegan huracanes a nuestras costas, lo que puede ocasionar que las actividades se posterguen o se paren debido al clima. Siguiente, por favor. Aspectos energéticos. Aquí tenemos aspectos energéticos. El Golfo de México ha sido considerado como una fuente de energía en donde la evaporación del agua es el proceso principal de transporte de calor hacia la atmósfera. Se ha calculado que ese sistema cede unos 33 watts por metro. Y entonces en este balance del Golfo de México se observa un proceso dinámico mediante el cual algunas épocas del año el calor puede ser absorbido y mantenido en las capas inferiores del agua y en otras ser utilizado y transmitido a la atmósfera, manteniendo de esta manera el sistema en movimiento. ¿Ok? Entonces, la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los principios básicos de los sistemas de amarre de las plataformas. Aquí, como podemos ver, tenemos el sistema de amarre para la TLP, tenemos mini TLP también, tenemos spar o buoys y tenemos semisumergible. Esto nos sirve para mantener la plataforma sobre el lugar deseado, es decir, nos tenemos que mantener lo más recto al pozo, a nuestro pozo que hemos diseñado y perforado para que no se nos vaya a romper la tubería. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los sistemas de cabezales submarinos. Tenemos los que son tipos verticales y los tipos horizontales. Los colgadores, el diseño tradicional de los cabezales submarinos pues se va desde los años 60. Estos cabezales fueron mejorándose a fin de que pudieran trabajar en condiciones de alta presión y alta temperatura, además de soportar el peso de varios colgadores, de tuberías, de revestimiento y de producción. Ahora les voy a hablar sobre componentes de un sistema en cabezales submarinos. Los componentes de los cabezales que se utilizan en perforación y terminación de pozos en aguas profundas prácticamente son los mismos a los empleados en tierra. Sin embargo, algunos de ellos han evolucionado y han sido adaptados para su aplicación como tipo submarino. Siguiente, por favor. Perdón. Ok. Sistemas Cooper Cameron, esta es una empresa, la empresa Cooper Cameron, tiene actualmente 2 sistemas de cabezales para la aplicación submarina. Estos son los sistemas STC-10 y el sistema STM-15. Los sistemas WS-1 y WS-2 ya no se fabrican. Okay. Algunas características a mencionar del cabezal del STC-10 son que cada colgador de tubería de revestimiento y conjunto de sellos pueden ser instalados en un solo viaje. Cada conjunto de sellos es recuperable como una sola unidad. Cada conjunto de sellos se coloca aproximadamente a 1 pulgada sobre el hombro de carga del colgador de la tubería de revestimiento. Sin embargo, de cualquier partícula que pudiera hallarse en ese ensamble evitaría un sello hermético entre elementos. Ahora tenemos a la empresa con sus sistemas de ABB, Betco Gray, donde su sistema que resalta es el sistema SG-5/S5-5XP, que es un sistema de cabezal submarino más utilizado hasta la fecha, el cual incluye un equipo de guía, cabezal de alta presión, colgadores de tubería y de revestimiento, bujes de desgaste y herramientas de instalación, de recuperación y de prueba. Algunas de sus características pueden ser o son que es aplicable para 3 o 4 colgadores y 15.000 PSI. Se utiliza en aplicación de perforación con insilíneas guía, sellos metal a metal en el espacio anular, sistema de instalación en un solo viaje para instalar y asentar el colgador de tubería, energizar y probar el conjunto de sellos en el espacio anular, todo en un solo viaje.
Ahora tenemos el sistema FMC. Este sistema es un cabezal submarino que aguanta 15.000 psi de presión, combina las nuevas tecnologías y seguridad de uso para altas presiones y ofrece un abatimiento de tiempo y costo en su uso. Contiene además un sistema de sello metálico y sus características son que tiene un conjunto de sellos tipo de metal a metal con o sin componentes elastoméricos. El procedimiento de instalación y recuperación de los sellos se realiza en la aplicación aplicando peso y presión hidráulica al conjunto del cabezal a través de la herramienta instaladora. La siguiente característica es que el sistema tiene un hombro tipo mandril para soportar las cargas. Ahí se lo mostramos. Ahora les hablaré un poco sobre el procedimiento de operación, en donde aquí no se requiere trabajar o rotar la salta de perforación, no se requieren mangueras hidráulicas externas para la operación de la herramienta, cuenta con un sistema mecánico manual, es intercambiable por un mecanismo de anclaje de rotación. ¿Okay? La operación, básicamente, el mecanismo de anclaje es cabezal de 18 3/4 de pulgada, por rotación es más difícil que el mecanismo hidráulico utilizado en el sistema de operación sin líneas guía, por lo que la solución a este problema es implementar una herramienta que opere hidráulicamente a través de la salta, obteniendo las siguientes ventajas que ya les mencioné. Ahora les voy a hablar sobre la planeación de la perforación de pozos marinos. La planeación de un pozo submarino es muy similar a la planeación de un pozo en tierra. Por este motivo no se presenta aquí el proceso detallado, pero ya que esto sería una razón suficiente para que el estudio completo se sale del objetivo del presente trabajo. Entonces, el cambio se intenta dar un panorama comparativo en aquellos aspectos en los que existen diferencias sustanciales entre ambos casos, como las plataformas ya mencionadas. Entonces, el proceso ordenado de planeación de la perforación de un pozo submarino se describe a continuación. El primer paso es recopilación de información de la presión, determinación de la presión y de la formación, predicción del gradiente de fractura, asentamiento de tubería de revestimiento, determinación de la geometría del pozo, planeación de la terminación, diseño del fluido de perforación, diseño de la cementación, programa de barrenas, diseño de tuberías de revestimiento, diseño de saltas de perforación y selección de equipos de perforación. Y por último, pero no menos importante, estimación de costos. Ahora hablaremos de datos requeridos para planear la perforación. Ahora sí, una vez que se ha desarrollado y aceptado la propuesta de la localización donde se va a perforar, se tendrá que proceder a recopilar toda la información útil posible para el pozo en cuestión. Profundidad horizontal del objetivo, las cimas estimadas de las perforaciones, la profundidad de las posibles formaciones productoras, los requerimientos de muestreo de las formaciones, requerimientos de pruebas de formación, los requerimientos de recursos físicos, y una vez establecidos los objetivos anteriores, se debe recopilar información que son estudios sísmicos, columnas geológicas, columnas geológicas, mapas geológicos y correlaciones de pozos. Entonces, una vez que ya hicimos eso, hay un punto que es la determinación de las presiones de sobrecarga y formación. Aquí se toman las de gradiente de presión de sobrecarga, el gradiente de presión de formación. También se delimita, es importante que en la perforación y la determinación de pozos, al conocer en forma adecuada dichas presiones, nos permite realizar una mejor planeación de los pozos del área y específicamente se puede delinear perfiles de gradientes de presión de sobrecarga, formación y fractura, seleccionar profundidades de asentamiento de tuberías de revestimiento, determinar el programa de fluidos de perforación y control, elaborar programas de perforación adecuados, reducir potencialmente el daño de las formaciones productoras y aumentar el ritmo de penetración para llegar al objetivo. Ahora tenemos, el siguiente punto es predicción del gradiente de fractura para pozos en aguas profundas. El gradiente de presión de fractura es la fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión de formación y la resistencia de la roca. La resistencia de una formación es a ser fracturada depende de la solidez o cohesión de la roca y de los esfuerzos de compresión a los que está sometida. Okay. Independientemente del método que se use, las curvas de gradiente de presión de poro y gradiente de presión de fractura son las dos curvas básicas para planear la perforación de cualquier pozo. Lo importante es que ya haya tomado en cuenta forma del cálculo, es decir, que se haya incluido el tirante de agua. Ahora hablaré sobre asentamiento de tuberías de revestimiento en tirantes de aguas profundas. Aquí, en la profundidad de asentamiento de las diferentes tuberías de revestimiento, para el caso de un pozo convencional en tierra, se determina de acuerdo al siguiente procedimiento. Se traza una línea vertical. La profundidad de asentamiento de la tubería de revestimiento corta se selecciona inmediatamente abajo de donde la línea. Se traza una línea horizontal. Partiendo de ese punto, desde el punto donde está la línea, se intercepta la curva de densidad de lodo requerida, se extiende hacia arriba la línea vertical hasta la curva de gradiente de fractura. La profundidad de asentamiento de la TR intenta ser seleccionada inmediatamente abajo de la intersección anterior, nuevamente incluyendo un factor de seguridad apropiado. Aquí también se asienta asentamiento. Tenemos un asentamiento de tuberías de pozos de aguas profundas. Y bueno, la perforación a grandes profundidades debajo del fondo marino mediante la circulación de un fluido solo en la parte superior del lecho marino. Esto es la perforación sin riser marino. La perforación con espuma reduce la densidad del fluido con niveles tolerables. La disponibilidad de una bomba en el fondo del agujero permite la perforación con circulación inversa, bombeando la carga de recortes generados por la arena hacia la superficie. Siguiente, por favor. Por mencionar los datos. Ahora hablaremos sobre el procedimiento de planeación. El resto del procedimiento de planeación se selecciona la geometría del agujero. Si va a ser un agujero superficial, también se va a planear la terminación del agujero, donde se toman en cuenta características del yacimiento, el daño a la formación, eficiencia de la terminación, la geometría de la tubería de perforación y el flujo del pozo. También es importante tomar en cuenta el diseño de las tuberías de revestimiento y cementación y a su vez programar los fluidos de perforación, tener anexos, por mencionar algunos, la gráfica básica de gradientes, la trayectoria direccional del pozo, gráfica de seguridad de cambio de ángulo de máximo permisible, gráfica de avance de la perforación mostrando los días estimados para perforar cada etapa contra la profundidad. Siguiente. Ahora hablaremos un poco sobre equipos y herramientas de perforación no convencionales. El sistema compensador de movimiento se utiliza para nulificar el movimiento ascendente y descendente de la unidad flotante. Este mecanismo compensador cuelga debajo del gancho y utiliza una línea cero de trabajo.
Tenemos los compensadores de desarte de perforación. También tenemos lo que vienen siendo los tipos básicos de DSC, que son líneas muertas, bloque de corona, DSC de bloque viajero. Tenemos técnicas de compensador de desarte de perforación del bloque viajero de los siguientes, que son los cilindros de tipo tensión y cilindro de tipo compresión. Por otro lado, tenemos los modos de operación en un compensador de desarte de perforación para un bloque de corona, que son el nivel de tensión, inicio de perforación, instalación de conjunto de preventores, instalación de tuberías de revestimiento. Tenemos sistemas de risers marinos, que son los siguientes. Ok. Ok, el sistema compensador de movimientos. Ok, sí. Lo que hace el sistema compensador de movimiento es que evita que la tubería se fracture con el oleaje. Sistema de riser marino. El sistema de riser marino, conocido como riser de perforación, será discutido como toda amplitud. En general, el riser de perforación es un conducto sencillo cuya finalidad principal es el proceso de la tubería de perforación y otras herramientas, mientras que un riser de terminación reparación es mucho más sofisticado y costoso. Es decir, los llamados risers en general son una parte importante de los sistemas de explotación de campos marinos y puede ser de perforación, terminación, reparación y producción de pozos. Pero el riser marino es el riser de perforación. Ok. Siguiente. Sistema tensionador de riser marino. Estos son utilizados para aplicar una fuerza vertical al clima del riser para controlar su esfuerzo y su desplazamiento. Las unidades están localizadas normalmente sobre una unidad flotante cerca que periferia o que permite del piso de perforación. Ok, aquí tengo por mencionar que los requerimientos básicos para cualquier buen diseño de un tensionador son las siguientes. Se tiene que tomar en cuenta la capacidad de tensión, la carrera del cable y la capacidad de la velocidad de respuesta. Por otro lado, los criterios de selección toman en cuenta algunas consideraciones también: el ángulo de flotación, la vida del cable, los acumuladores y el contenedor de la presión de aire, el fluido de los requerimientos de flujo y del aire, pérdida de fricción y de inercia, límite de tensión dinámica, de TLE y tensión máxima. Sistema tensionador de las líneas de guía. Las líneas de guía de cabezal submarino deben estar tensas para ser efectivas. Ok, siguiente. Herramientas especiales de instalación. Las herramientas especiales de instalación son todas aquellas utilizadas en la instalación de las bases de guía permanente y temporal, de tuberías de conductoras, el sistema de cabezales, el sistema de coladores de tuberías de revestimiento y el de la tubería de producción, de la tapa de árbol, entre otros. Además, todas las herramientas de prueba y recuperación. Cimentación de... Ok, siguiente. Cimentación de pozos en aguas profundas. Tenemos flujos someros en aguas. Flujos someros en agua en pozos de aguas profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de estas zonas de flujo de aguas someras sorprendió a pioneros en aguas profundas debido a que el proceso tradicional de datos sísmicos estaba enfocado en localizar posibles formaciones productoras de hidrocarburos, no a detallar la geología a profundidades someras. Desde entonces, sabiendo que al buscar las formaciones con flujos en aguas someras, se ha mapeado mediante la integración de bases de datos sísmicos 2D y 3D. Retos que hemos tenido: las características se definen a las formaciones con flujo de aguas someras en un pequeño margen entre el gradiente de fractura y el gradiente de presión de formación. Como un resultado, los operadores se acercan a ellas como posibles zonas con pérdidas de circulación mediante la colocación de una TR en la parte superior de la formación, de tal manera que se pueda perforar con un fluido de perforación de menor densidad. Ahora tenemos un tiempo de transición. En estos casos, las temperaturas son lo suficientes bajas para extender severamente el tiempo de transición del cemento. En ambientes fríos, la consecuencia no deseable es simplemente la de tiempos de espera de fraguado prolongados y posiblemente de los trabajos de cementación forzada a través de la zapata de la tubería de revestimiento. Pero en presencia de una formación geopresionada, todo el trabajo de cementación se puede perder debido a la afluencia de agua y arena durante el tiempo extendido de exposición a una presión hidrostática baja. Ahora, los mejores cementos son los cementos que tienen nitrógeno, ya que nos ayudan a mantienen la presión y el fraguado es rápido y pueden funcionar a diferentes temperaturas. Siguiente. Como ya les mencioné, el uso de nitrógeno, la idea es la misma. De la entrada, es la misma del caso anterior. La entrada de gas, según Schlumberger, si no se coloca rápido, el gas tiende a fluir a otros lugares y reportan tiempos de colocación de cemento de nitrógeno espumoso de alrededor de 30 minutos. De acuerdo a Ronnie y Halliburton, las bajas temperaturas parecen no afectar su capacidad para realizar el trabajo. Condiciones de frío. Nuevamente, ya les decía, como les mencionaba, se evalúan diseños para la cementación de tuberías de revestimiento conductoras o superficiales en aguas profundas y se deben disimular de la mejor manera posible, ya que el ambiente térmico específico en el cual se colocará el cemento puede afectar la consolidación de este mismo. Ahora, consolidación de la formación. El modelo supone que el fluido limpio de monómero de tiempo activado, en vez de las gelatinas de polímero más comunes para el control de agua y de prácticas de conformación de tecnología, el modelo muestra que una viscosidad mayor a unos cuantos centipoise puede retardar el proceso. Control de brotes en aguas profundas. La perforación está llevando a cabo en aguas cada vez más profundas a nivel mundial. En el Golfo de México se está presentando un mayor auge de las perforaciones en aguas profundas. La exploración actual está encaminada a tirantes de aguas arriba de 2.300 metros. También el trabajo de desarrollo de campos está encaminados a varios proyectos en aguas profundas. Por esto resulta interesante conocer cómo se puede prevenir el riesgo de un brote y los diferentes escenarios en que este puede ocurrir. Escenarios y riesgos. El riesgo de brotes en aguas profundas disminuye por los bajos esfuerzos de formación. El derrumbe natural del pozo podría cerrar la mayoría de los brotes y se ha visto que es importante de la alta productividad de los pozos en aguas muy profundas. Los riesgos son brotes subterráneos que no se pueden sufrir brotes superficiales. Brotes declarados podrían suceder con la consecuente falla de la tubería de revestimiento. Es posible el taponamiento de las líneas de estrangulador y las de matar. El efecto del tirante de agua es un brote de aguas muy profundas.